Vamos a ver aquí lo que dice en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, el verso 1. El mensaje tiene que ver con todo el capítulo. No lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero vamos a tomar algunos versos que van a ir indicándonos lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Así que cuando vayas a casa, yo te invito a que leas todo este capítulo. Es un capítulo muy, muy importante en la vida de David y ciertamente en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: volvió a encenderse, dice, la ira de Jehová contra, dice, Israel. ¿Y quién era Israel? El pueblo de Dios. ¿Y contra quién se encendió la ira de Dios? Contra su pueblo. Si alguno piensa que Dios no se molesta con su pueblo, piénselo otra vez. Si los que estamos acá somos hijos de Dios y creemos que Dios no se molesta con nosotros, pensémoslo otra vez. Porque dice la palabra: así como el Padre al Hijo que ama castiga, así castiga nuestro Padre a todos los que nos ama. Ahora, este capítulo es bien importante porque tiene su paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 21. Algunos encuentran un tipo de contradicción, especialmente en este versículo, en donde aquí leemos esta frase. Dice: e incitó, hablando de Jehová, hablando de Dios, dice, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En Primera de Crónicas 21 dice que fue Satanás el que incitó a David. Aquí en Segunda de Samuel dice que Dios incitó a David a hacer algo que estaba malo contra Israel. Los mejores estudiosos concuerdan de que Dios jamás va a incitar a alguien a hacer el mal. Entonces, lo que tú y yo debemos entender es que ciertamente Dios deja que Satanás, como está dicho en Primera Crónicas 21, le da la libertad para que trabaje en David. Eso es serio. Eso es serio. Por eso, hermano y mi hermana, con el Señor hay que estar bien. Con el Señor hay que estar bien. Con el Señor hay que escucharlo, hay que obedecerlo, hay que hacer su voluntad. Ahora, dice aquí la palabra que volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel, contra el pecado de Israel. Y tú puedes buscar en toda la Biblia y no vas a encontrar qué fue lo que hizo Israel, porque no está, no dice. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no tiene que decírtelo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones. El Señor conocía el corazón de Israel, el Señor conocía el corazón de David. Y precisamente este es uno de los puntos importantes. Dios conocía el corazón de David, Dios conocía el corazón de su pueblo. ¿Y saben qué? Dios no estaba agradado, Dios no estaba contento con el corazón de Israel y con el corazón de David. Una pregunta grande para ti en esta mañana tiene que ser esta: ¿está Dios contento conmigo? Esa tiene que ser una pregunta. ¿Está Dios contento conmigo? Yo sé que todos podemos decir hoy sí, pero la pregunta sería: ¿y por qué está contento contigo? Si le hubieran preguntado en ese momento a David, como lo vamos a ver más adelante, él seguramente hubiera dicho sí, pero la verdad era que no. Eso es grande. Mira cómo dice la palabra del Señor. Sigue diciendo aquí en el versículo 2. Dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, es decir, la mano derecha de David, Joab, el general Joab. Dice: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Y cuando dice esa expresión desde Dan hasta Beerseba, está queriendo decir todo el territorio.
Ve por todo Israel, ve por toda la tierra que tenemos. Y ese era el problema, ¿no? Ve por todo lo que hemos alcanzado. Y haz, dice, un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahí percibimos el centro del problema de David y de su pueblo. Y Joab se lo declara. Mira lo que le dice Joab en el versículo 3. Le dice, Joab respondió al rey. Mira lo que le dice: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Ahora mira la pregunta que le lanza Joab a David: mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? El gran problema de David es que había alcanzado grandeza, y al alcanzar la grandeza que Dios le había dado, empezó a dejar de depender de Dios. David tuvo dos pecados que por lo menos están registrados en la Biblia. Todos conocemos el pecado que cometió David con Urías y su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Urías? Betsabé. Todos conocemos ese pecado. Pero aquí hay otro pecado de David. El primer pecado era obvio. Fue adulterio y fue asesinato. Esos fueron los dos pecados que David cometió en su primera instancia. Obvios, evidentes. El profeta llegó, lo declaró. Y era un secreto a voces. Nadie decía nada porque era el rey. Pero todos sabían que David se había acostado con Betsabé y que David había mandado a matar a Urías. Todos sabían eso. Nadie le decía. ¿Por qué? Porque era el rey. Este ya no. Este fue un pecado más profundo que estaba en el corazón de David, que nadie se daba cuenta, ni David. Mira, entre más cerca tú quieras estar con el Señor, déjame decirte, lo vas a lograr. Pero entre más cercas vas a estar con el Señor, el enemigo va a atacarte de maneras diferentes. Va a atacarte en lo más profundo de tu alma. Y el enemigo lo hizo con David. El enemigo lo hizo con David. Por eso Joab, y Dios en su misericordia, le dice y le advierte a David: David, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué vas a contar a la gente? Mira, David lo que quería era saber cuánta gente tenía, para saber con cuánto contaba, para saber todo el poder que había alcanzado y para sentirse seguro de lo que había alcanzado, seguro de lo que tenía, seguro de sus posesiones, seguro de su poder, pero ya no más seguro porque Dios estaba con él. Ese era el problema. Por eso Joab le dice a David: David, no censes al pueblo. Mira, Dios te va a bendecir con 100 veces más lo que tienes. Pero no lo hagas. No lo hagas, David. No lo hagas. Dios te va a bendecir más. Mira, David, tú eres lo que eres no porque eres la mamá de Tarzán. Tú eres lo que eres, David, no porque eres grande, no porque eres bueno, no porque eres maravilloso. No, David, créelo, no se trata de ti, se trata del que está detrás de ti. Por lo tanto, no empieces a poner tu confianza en lo que tú tienes, en lo que tú eres, en lo que tú puedes, porque sin Cristo, sin Dios, le decía Joab, no tienes nada, no eres nada y no puedes nada. Pero David no quiso escuchar. Y cuando tú y yo leemos este pasaje, y la primera parte del capítulo 4, del versículo 4 dice: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Es decir, Dios a través de Joab le advirtió que lo que estaba haciendo estaba mal, pero David no escuchó.
¿Cuántas veces el Señor hoy a cada uno de nosotros nos puede estar hablando y nos puede estar diciendo que algo está mal? Y probablemente Dios hoy me está utilizando para decírtelo a ti, pero cuesta escuchar, ¿no? A David le costó. Y era David. Era David. Era el hombre, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Pero no fue capaz de escuchar lo que Dios quería decirle a través de Joab, su siervo. Y lo hizo. E hizo el censo. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, verso 45. Dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, dice, presenta lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, presenta lo malo. ¿Por qué dice esa frase que todos conocemos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Porque depende de lo que hay en tu corazón, así va a ser lo que tú vas a decir. Depende de lo que hay en tu corazón, así es lo que tú vas a hacer. Depende de lo que hay en tu corazón, es lo que tú, hermano y mi hermana, vas a pensar. ¿Qué hay en tu corazón? Esa es la palabra. ¿Qué hay en tu corazón? Porque de lo que hay en tu corazón va a resultar todo lo demás de tu vida. Y en este momento, y en este instante, al gran David, algo malo había en su corazón. Y si le pasó a David, déjame decirte, te puede pasar a ti y a mí. Por eso en los proverbios dice: por sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, hermano y mi hermana. No dejes que el enemigo haga habitación en él. Porque en este caso, el mismo Dios autoriza a Satanás para que David empiece a hacer cosas de las cuales después se va a lamentar. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto. Dios lo permite cuando nuestro corazón no es recto. Dile al Señor, mira, que la oración más profunda de tu alma sea: Señor, ayúdame a tener un corazón recto. Ayúdame a ser un hombre y una mujer tuyo, Señor, y tuya, que realmente represente tu voluntad en mi vida. Porque si le pasó a David, te puede pasar a ti y a mí. Y dice que se desarrolló el censo, y duraron 9 meses y 20 días. Es decir, casi un año, 10 meses, casi un año. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice? Le pesó en su corazón. Joab se lo dijo antes. Tardaron casi 10 meses en desarrollar el censo. Yo estoy seguro, hermano y mi hermana, que esos 10 meses para David fueron terribles, porque él sabía que estaba haciendo lo malo, pero no se detuvo. Dice que hasta el final del censo le pesó en su corazón. Dios le dio la oportunidad a David de arrepentirse de su mal al principio, cuando Joab se lo declaró. Fue claro. Pero Dios también le dio la oportunidad a David de 10 meses. Mira, 10 meses de cambiar de opinión, porque él era el rey. Y donde manda capitán, no manda marinero. David en cualquier momento le pudo haber dicho a Joab: Joab, detente, realmente lo que estoy haciendo está mal, detén ese censo, vuélvete a Jerusalén. Pero no lo hizo.
Probablemente cada noche se acostaba pensando, está mal lo que estoy haciendo, pero así se dormía. Probablemente durante la noche pasaba la noche pensando, está mal lo que estoy haciendo, pero no se arrepentía. Probablemente se levantaba cada mañana pensando, oh, ya amaneció, no está mal lo que estoy haciendo, pero no se arrepentía. Pasaba todo el día pensando, recibiendo los informes del censo diciendo, esto está malo, pero no se arrepentía. Mira, no se trata de sentirse mal, se trata de arrepentirse. Se trata de arrepentirse. Se trata de tú saber y conocer la voluntad de Dios y no hacer aquello que tú sabes que a Dios no le agrada, o no hacer aquello que tú sabes a Dios le agrada. Dios nos da oportunidades. Dios se la dio a David a través de Joab y no se arrepintió. Dios se la dio durante 10 meses hablándole a su corazón y no se arrepintió. ¿Qué te está hablando Dios en este día? ¿Te duele? Pues qué bueno que te duela, porque ahí empieza. Pero deja decirte, no es suficiente que te duela. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. David podía hacer algo antes que fuera demasiado tarde. Lamentablemente no lo hizo. Mira lo que dice aquí en el versículo 10, en la segunda parte de este versículo. Dice, después que David hubo censado al pueblo, dice, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová. Tal vez en esos 10 meses consultó con cualquiera. Le preguntó, mira, pero nunca habló con Dios. Hasta que ya todo terminó, hasta que fue demasiado tarde, habló con Dios. Mira, no dejes ese hablar con Dios hasta que sea demasiado tarde. Para David fue demasiado tarde. Hay, hermano y mi hermana, elementos en la vida que simple y sencillamente el Señor va a dejar que tomen su curso para que tú y yo aprendamos. Para que tú y yo aprendamos. Para que tú y yo nos acerquemos realmente a Dios. Y David hasta ese momento se acercó a Dios. ¿Y qué le dijo? Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Yo he pecado gravemente por haber hecho eso. Y todo le salió bien. Todo le salió bien. Porque cuando tú y yo vemos el informe fue buenísimo. 500,000 hombres en Judá y 800,000 hombres que toman armas, o sea, soldados, en Israel, es decir, en el norte y en el sur 500,000, es decir, un ejército de 1.3 millones. Mira, un ejército prácticamente del tamaño del ejército de Estados Unidos. Ese era el tamaño del ejército de David. Era un gran ejército. Es decir, le salió bien, pero él sabía que había hecho mal. No te confundas, hermano, con que en la vida te esté yendo bien, pensando que todo está bien, que todo está bien. No te confundas. Como dice aquel cantante dominicano, no te confundas. Porque en la vida te esté yendo bien, no creas que estás bien delante del Señor. Pon atención, pon atención, pon atención. A David todo le estaba saliendo bien, pero estaba obrando mal. Mira lo que dice el versículo 14. Porque dice aquí, bueno, el profeta Gad entonces en este momento le habló y le dio 3 opciones. En los siguientes versículos, cuando le dice, David, el Señor vio tu pecado y te da 3 opciones. Se arrepintió, ¿te das cuenta? Mira, aquí en el 10 David se arrepintió. Qué bueno que te arrepentiste, pero aquí va tu castigo. Muchas veces nosotros queremos jugar con el Señor. Hacemos lo malo para después arrepentirnos pensando que el Señor se va a olvidar de todo. Ay, qué bueno, amigo, qué bueno que viniste. Cómo te extrañaba. Claro que nos extrañaba, pero Él te está formando, el Señor nos está formando. Y aunque David se arrepintiera en el versículo 10, viene el profeta a quien Dios le habla en ese mismo día, y al siguiente día le dice a David, David, el Señor me ha dicho, escoge una de 3. ¿Cuál es la primera? Que haya una hambruna en Israel durante 7 años, que caigas delante de tus enemigos durante 3 meses, o
o que venga una plaga durante 3 días. Oye, qué opciones, ¿verdad? Escoge una. Ay, Dios mío, mátame, Señor. Las 3 eran terribles. Pero hermano, hermana, por eso no le falles a Dios. No pienses que si como cristiano las cosas que te pasan por casualidad. No lo pienses. Nada es casualidad. Si tú eres hijo de Dios, y todos me dijeron aquí son hijos de Dios, ¿verdad? Además, todos me dijeron que están llenos del Espíritu Santo. Ah, bueno. Si ustedes son hijos de Dios y todos están llenos del Espíritu Santo, vivan como tales, pues. Vivan como tales. Vivan como tales. No jueguen con Dios. No jueguen con Dios. Porque Dios es serio. Él es amor, pero también es fuego consumidor. No juegues con el fuego de Dios. Y el Señor, por medio del profeta, le dijo a David: David, escoge una de las 3. Mira lo que dice aquí en el versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Mira, gloria a Dios. Cuando el Señor te castiga, ¿cuánto le dan gracias al Señor por sus castigos? Amén. Mira, y piensa bien lo que estás diciendo. Pero gloria a Dios por los castigos de Dios, porque es manifestación de su amor. David dice: en grande angustia estoy. Pero mira, David, anyway, era el varón conforme al corazón de Dios. David conocía a Dios. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? Porque déjame decirte, el Señor te conoce. El problema no es que el Señor no nos conozca ni no nos vea. El problema es que nosotros lo veamos y lo conozcamos. Y David sí lo conocía, y por eso pudo hacer la decisión correcta. Dice: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Sabes por qué? Porque él se conocía. La primera, 7 años de hambre. Obviamente alguien tenía que distribuir la comida. Dijo: no confío en el hombre es egoísta. La segunda era 3 meses cayendo contra mi enemigo, peor todavía, porque lo de la hambruna es entre nosotros, y nosotros no somos tan buena gente cuando tenemos hambre, ¿verdad? Cuando hay necesidad, hermano y mi hermana, el más bueno se hace más malo. Y luego la segunda, 3 meses en donde sus enemigos cayeran sobre él. Sobre Israel, tampoco, enemigos. Wow. El otros eran mis amigos, no confío en ellos. Ahora son mis enemigos, mucho menos. Luego dice: una plaga. ¿Por qué? Porque las plagas únicamente las controla Dios. Las plagas las controla Dios, mis hermanos. Tú y yo acabamos de vivir una y sabemos que son terribles, ¿no? Y recuerdan ustedes, en marzo del 2020, de repente todo cambió. Nadie sabía nada. Solo nos dábamos cuenta que la gente se empezaba a morir, ¿recuerdan? La gente se empezaba a enfermar, la gente se empezaba a ir a los hospitales y la gente se empezaba a morir. Mi hermana fue una de ellas. ¿De dónde? De una plaga. Pero esa plaga está en las manos de Dios. Y David sabía que era mejor estar en manos de un Dios enojado que en las manos de hombres egoístas. Yo te pregunto, ¿en manos de quién quieres estar tú en los momentos difíciles? David dijo: prefiero estar en las manos de mi Dios. Pero mira lo que dice en el versículo 17. Dice: y David dijo a Jehová, cuando empezó a ver la destrucción, se murieron, porque dijo 3 días.
En esos 3 días se murieron 70,000. Mira, ni el COVID se llegó a tantos en 3 días. ¿Recuerdan ustedes? Los números aquí eran 2,000, 3,000 al día. Bueno, aquí eran 35,000 al día. Muriéndose. Y David viendo desde su palacio la muerte. Mira lo que dice el 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Mira, llega un punto en esa presión que el Señor te va a estar metiendo, en cuando empieces a ver caer todo aquello que tú amas, que tú quieres, cuando empieces a ver aquella catástrofe en tu vida, hermano y hermana, tú tienes que llegar al punto en que tienes que admitir que el de la culpa eres tú. David tuvo que llegar a esa conclusión. El pueblo se le estaba muriendo, él todavía no. Se estaba muriendo afuera de Jerusalén. Pero cuando el ángel se paró viendo a Jerusalén, y en esos versículos que no leímos dice que justo antes del ángel disponerse a destruir, escucha bien, Jerusalén, es decir, el corazón de Israel es Jerusalén, mis hermanos. Hasta la fecha, el corazón del pueblo de Dios es Israel, es Jerusalén. Tú y yo estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén. Pero el ángel estaba en ese momento listo para destruir a Jerusalén. Y en el versículo anterior, en el 16, dice que el Señor le dijo: basta. Lo que Dios quiere hacer al corregirte, hermano y mi hermana, no es destruirte. Dios quiere reedificarte, pero quiere hacerlo a su modo, no al tuyo. ¿Sabes por qué? Porque alaba al Señor, porque tu modo no funciona. El modo de David no funcionó. Tu modo y mi modo de relacionarnos con Dios, de agradar a Dios, no funciona. Tiene que ser el de Dios. Tiene que ser el de Dios. Hasta que David dijo: es mi culpa. Hermano y mi hermana, lo malo que tú y yo hagamos, recuerda, no solamente nos afecta a nosotros, a ti. Cuando tú haces algo que está malo delante del Señor, sí te afecta a ti, pero te afecta a tu pareja, afecta a tu pareja, afecta a tu familia, afecta a tu iglesia, afecta a tu comunidad, afecta a todos. El pecado nuestro afecta a todos. Y eso fue lo que David entendió cuando le dijo: Señor, la culpa es mía. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Ninguna. Pero tú eres la cabeza de esas ovejas y tú estás obrando mal. Amados, cada uno de nosotros somos cabeza en algún lugar. Por eso no podemos vivir vidas de pecado, porque si pecamos siendo cabeza, todo lo que está a nuestro alrededor va a verse afectado. Y eso es terrible. Recuerda lo que Jesús dijo cuando dijo: mejor fuera aquel que fuera tropiezo a uno de mis pequeñitos, que se atare una piedra de molina en el cuello y que se tirara él mismo al fondo del mar. ¿Recuerdan ustedes eso? Te pregunto, ¿cómo está tu vida? Porque tu vida está afectando tu entorno. Tú eres hijo e hija de Dios. El que no es hijo e hija de Dios no tiene la culpa. La culpa es tuya y mía. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios. La culpa no era de Jerusalén, la culpa no era del pueblo, la culpa ni siquiera era de Joab, la culpa era de David. ¿Por qué? Porque David era el siervo de Dios. Tú eres ese siervo,
Tú eres esa sierva. Mira lo que le dijo Pedro a todos los judíos que escucharon la palabra de Dios en aquel día del Pentecostés, en Hechos capítulo 3 verso 19. Mira lo que les dice: por tanto, arrepiéntanse, mira lo que dice Pedro, y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor, ¿qué dice? Vengan tiempos de refrigerio. ¿Quieres que en tu vida las cosas empiecen a salir mejor? ¿Quieres que en tu familia las cosas empiecen a caminar mejor? ¿Quieres que en tu trabajo las cosas empiecen a caminar mejor? Arrepiéntete, arrepiéntete. Reconoce tu pecado, reconoce tu maldad, reconoce que es tu culpa y ven delante de Dios. Tiempos de refrigerio vendrán a tu vida. Y por último, versículo 24. Bueno, y conocemos lo que pasó acá, como el Señor, recuerda, es en el modo de Dios. El Señor le dijo a David: David, búscate, ve a la era de Arauna el Jebuseo. Y recuerda esto: los primeros habitantes de Jerusalén eran los jebuseos, eran cananitas. Bueno, vete a la era, al terreno de este hombre, compra de la tierra y levanta un altar para mí allí. A David se le quitaron todas las ganas de decirle al Señor: Señor, pero ¿qué te parecería mejor aquí a la par de mi casa? Mira, si quieres experimentar la bendición de Dios, muévete en la manera de Dios. No es lo que tú dices, es lo que Él dice. No es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y a Dios, tú y yo debemos obedecerlo. Y así fue. Y todos conocemos la historia. Como Arauna, Jebuseo, el Jebuseo, le quiso decir, le dijo a David: claro que sí, David, por favor. Es más, yo te lo doy. Yo te lo doy. Tranquilo, no me tienes que pagar nada. Mira, hasta ese momento Satanás estaba tratando de hacer caer a David. ¿Por qué? Porque en ese momento Satanás le estaba diciendo a David: David, haz lo mismo. Yo sé que Dios te dijo eso. Mira, al final del día es lo mismo, es la misma tierra. ¿Quién la pagó? Eso no importa. Hazlo así, va a ser más fácil, no te preocupes. Es más, tengo este varón, mira, qué buena gente, te la está regalando. Era el puro diablo, hermano, que quería que Jerusalén fuera destruida. Quería que lo más preciado para David fuera destruido. Cuando Dios te dice que hagas algo, el primero que va a querer que cambies del plan es Satanás. Y tú vas a escuchar. Ahora, ¿qué es lo que te va a proponer Satanás? Hacértela más fácil. Satanás es especialista en hacerte las cosas más fáciles para ti. Dios no. Dios no está interesado en hacerte a ti las cosas fáciles. Dios está interesado en hacerte a ti un hombre y una mujer fuerte. Dios está interesado en hacerte a ti un hombre y una mujer que conozcan a Dios y estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso acá, mira lo que dice en el versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. ¿Recuerdan? Arauna era cananita. ¿Y a quiénes mandó el Señor que sacaran de Canaán?
a los cananitas. Bueno, un cananita le estaba diciendo eso. ¿A cuántos cananitas tú estás escuchando? Escucha a Dios. No escuches a los cananitas, escucha a Dios. Y David dice: porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos, ¿qué dicen? Que no me cuesten nada. ¿Cuánto estamos regateando con Dios? Ah, Señor, mucho tiempo. Ah, Señor, mucho esfuerzo. Ah, Señor, mucho dinero. Si no escuchas a Dios, tu Jerusalén será destruida. Escucha. Escucha. Entonces dice: David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y mira qué lindo: y Jehová oyó las súplicas de quién. Ya no de David nada más, de la tierra, de toda esa tierra que estaba sufriendo, de toda esa tierra que estaba muriendo, de todas esas familias que estaban quedando enlutadas, de todas esas familias y pueblos que estaban sufriendo la desgracia de la plaga que el Señor había mandado por causa de David su siervo. Hermano y mi hermana, dice aquí la palabra que y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú y yo, hermano y mi hermana, atendemos la voz de Dios y hacemos la voluntad del Señor, el Señor, hermano, mi hermana, tiene muchas razones para bendecirte a ti, para llenar tu aljaba, hermano y mi hermana, de saetas preciosas, de hijos preciosos, de familias lindas, de finanzas en tu vida, de salud en tu cuerpo. Pero, hermano y mi hermana, cuando tú y yo no escuchamos a Dios, esperemos al castigo divino. Pero cuando obedecemos al Señor, esperemos su bendición. Es promesa de Él. No vivas conforme a tu pensamiento, vive conforme al pensamiento de Dios. Mira lo que dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, los ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, no se conformen a los araunas, no se conformen a los censos, no se conformen a eso. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aleluya, aleluya. Alaba a Dios, conságrate a Dios hoy.